¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy os voy a estar hablando de por qué me he cambiado de flash de mano, que los que más tiempo lleváis en el canal sabréis que desde que me cambié de Sony no he cambiado el sistema de iluminación que tengo, tanto en flash de mano, que os sigo utilizando, bueno, seguía utilizando el Nikon SB910, y en iluminación externa los Elinchrom 400 vatios, y a día de hoy he cambiado todo ese sistema a Godox. Y bueno, pues os voy a estar hablando del flash de mano que he comprado, que es el V860-3 para Sony, ¿vale? Y bueno, pues voy a hacer una review, pero no una review convencional de este flash, sino el por qué he dado el paso a cambiar a este tipo de flash de mano, a esta marca en concreto, y sobre todo, bueno, pues cuáles son las ventajas que yo veo bastante buenas de bueno, tener este tipo de flash de mano para trabajo tanto en eventos como en bodas. Bueno, lo primero sobre lo que vamos a hablar sobre este flash de mano, bueno, pues es el por qué yo he decidido terminar cambiando de mi antiguo SB910 a este nuevo Godox. Y bueno, pues lo primero y más reseñable, bueno, pues quería probar el automatismo TTL, del cual os hablaré luego un poquito más tarde en el vídeo, pero ahora nos vamos a centrar en, bueno, pues las funcionalidades que tiene este flash con respecto al 910 y la diferencia de precio, ¿no? Porque realmente están más o menos muy parejos de precio, tanto el 910 como este, y bueno, he podido vender fácil el SB910 porque estaba muy cuidado, y invertir en un flash específico para zapatas Sony. ¿Qué me permite esto? Bueno, pues lo primero, que el automatismo TTL funcione para probarlo. En este caso lo he probado en una boda este fin de pasado, y bueno, pues os comentaré más adelante qué me ha parecido, pero lo más reseñable es la capacidad de hacer HSS. ¿Qué es el HSS? Bueno, pues la alta velocidad de sincronización. En ciertos momentos, en alguna boda, en algún evento, tenemos algo de acción y queremos bueno, pues congelar. Sí que es verdad que si la escena está poco iluminada, nosotros le vamos a dar el flashazo y disparando a 125 se va a quedar congelado, ¿vale? Todo lo que ilumine el flash va a quedar congelado. ¿Qué pasa? Que si nos vamos, por ejemplo, a una boda en la que la ceremonia ya está, es en interior, pero hay suficiente luz, pero quedan las caras un poquito bajas, o hay alguna acción que queramos hacer fotos, pues por así decirlo, a 320 o a 400 de velocidad, este flash, con el soporte obviamente de cada marca, en este caso yo el de Sony, nos va a permitir hacer alta velocidad de sincro y disparar pues a 320, a 400, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Vale, pues el primer problema es el reciclado. El reciclado es muy bueno del flash, pero por así decirlo, cuando disparas en HSS, pues tarda más en reciclar, porque obviamente tiene que meterle más potencia al flash para que pues le dé y abra más el abanico, ¿no?, de luz en la escena, y bueno, pues no recicla tan bien. Pero bueno, pues lo he probado y estoy bastante contento, pero bueno, pues para ciertas situaciones en la recarga en ráfagas no funciona. O sea, tendríamos que ir disparando así como foto por foto, que sería una pseudo ráfaga, pero no sería una ráfaga completa, por así decirlo, ¿no? Entonces no podríamos dejar apretado el disparador y olvidarnos, porque realmente no recarga lo suficientemente bien. ¿Qué es lo siguiente importante por lo que me he cambiado a este sistema? Bueno, pues sinceramente estoy, o estaba ya, yo ya he pasado ese drama, ¿no?, de las pilas. Vamos a una boda y tenemos que andar con un paquete de 8 pilas, o de 6 pilas, o de lo que sea. En mi caso, en el SB910 llevaba 4 pilas, y bueno, pues cada boda tienes que estar pendiente de llevar pilas nuevas, con lo que cuestan, que no están baratas. Y sin embargo, con este flash, bueno, pues tenemos una batería integrada, ¿vale? Pues que tiene un sistema bastante guay, que sería apretar a este botoncito de aquí, ¿vale? A ver si enfoca. Sería apretar a este botoncito de aquí, ¿vale? O sea, la dejamos aquí, apretamos al botón, empujamos la batería, y como podéis observar, saco la batería y veo a través del flash, ¿vale? Eso es genial. Tenemos una batería de litio que, bueno, pues
todo el mundo nos ha comentado, bueno, en los vídeos, lo hemos visto todos, ¿no? Que la batería de este flash aguanta bastante. Sí que he visto a gente hablar de la batería de este flash y que para ellos no es suficiente. Bueno, pues para que vosotros lo sepáis, de mi punto de vista, la batería es más que suficiente. O sea, de hecho, ya os puedo decir que he cubierto una boda el fin de pasado con este flash y os mentiría si os dijera que ha gastado una sola raya de batería, o sea, no ha gastado ni una sola raya, o sea, que eso es genial, nos va a aguantar suficiente. Las especificaciones dicen que a máxima potencia aguanta entre 400 y 500 disparos. Bueno, como ya sabéis, yo nunca disparo a máxima potencia, entonces a mí me va a aguantar pues, 2, 3 bodas, las que hagan falta realmente, con una sola carga de la batería. Entonces, por ese lado, son los puntos, los aspectos más fuertes que me han llevado a cambiar a este soporte, ¿vale? Otra de las cosas reseñables que tiene este flash, ¿vale? Si podéis observar por aquí, ¿vale? Tiene una pequeña, pues, bombillita, ¿no? Que funciona de luz de modelado. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, pues en ciertas situaciones, en algunos eventos en los que tengamos muy poca luz y queramos ayudarle un poco al enfoque de nuestra cámara, bueno, pues simplemente tendremos que pulsar uno de los botones del lateral, ¿vale? De la ruleta y le pulsamos y se enciende. Como veis, no da mala luz, o sea, me deja un poco ciego. Esto es obviamente a nivel 10, si puedo ir bajando la intensidad de la luz, como podéis ir observando, ¿vale? Bueno, pues tiene bastante luz y bueno, para darle un toquecito de luz a la escena, incluso en un momento dado para vídeo, si así lo queremos, ¿no? De que no tenemos esa luz extra, por así decirlo, y queremos darle un toquecito, fijaos. Obviamente no es la luz más blanda, no es la luz más cómoda para trabajar con ella, pero bueno, en un momento dado puede venirnos muy bien y la verdad que pues, se agradece, ¿no? que hayan implementado esta lucecita y, bueno, podemos utilizarla en ciertas situaciones, ¿no? Otra de las cosas de construcción de este flash es que, bueno, pues en el SM910 para cambiar de TTL a manual, pues tenemos que navegar a través de los menús de este, pues de aquí, de esta pantalla, de la parte de abajo, ¿no? Que realmente son muy parecidos, o sea, el tema botonera y, bueno, pues el dial de manejo del flash es, por así decirlo, una copia. O sea, me parece que es muy similar, pero este flash tiene algo aquí que, bueno, pues tiene un botoncito, ¿vale? Que yo lo acciono, lo subo, lo bajo, ¿vale? Que me permite cambiar entre manual y el TTL, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque me he centrado este fin de semana en la boda que he grabado, bueno, porque tenía que hacer fotos, disculpad, en utilizar el flash de una manera poco convencional para mí. Yo ya os lo he dicho antes, no estoy acostumbrado a utilizar el TTL, no me gusta que un automatismo de un flash manejado con una cámara decida cómo yo quiero hacer la foto, pero he hecho un ejercicio, pues por así decirlo, un poco saliendo de mi zona de confort, ¿no? Pues en vez de trabajar todo en manual, que es la manera en la que yo me siento cómodo trabajando con el flash de mano, sobre la zapata de la cámara, he decidido que disparaba todos los momentos de la boda que pues, se requerían en TTL y la verdad que me ha sorprendido bastante. Sí que es verdad que he tenido que trabajar durante toda la boda para encontrar mi configuración perfecta para cómo me gustan a mí las fotos con flash, ¿vale? Realmente lo que hago es siempre, bueno, pues le subo esta pequeña pestañita de color blanco, ¿vale? Para que haga un poco de rebote y en vez de ponerlo pues a 105 o a 90 lo ponía a 75 grados de inclinación, ¿vale? Para que lo podáis observar. No está completamente recto el cabezal del flash, sino que está un poquito echado para adelante, ¿vale? Nunca directo, siempre así, ¿vale? Entonces lo ponía a 60 grados o a 75 según el momento de la boda y lo que necesitase de luz, ¿vale? Y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el flash con la cámara va a haber una comunicación del tipo de medición que tenemos puesta en nuestra cámara y, bueno, pues va a decidir un poco la potencia que va a entregar el flash en cada fotografía, ¿vale? ¿Esto ralentiza un poco el flujo de trabajo? Sí, porque tiene que andar pensando la cámara en cada momento qué flashazo tiene que meterle.
Bueno, pues como os he dicho, tardé un poquito en encontrar esa configuración, ¿vale? Yo realmente, bueno, pues pones el zoom manual, yo lo pongo en 20 milímetros aunque esté disparando con el 16-35 moviendo el foco o incluso con el 55. ¿Por qué? Porque en 20 milímetros va a expandir más el haz de luz, ¿no? Entonces en vez de hacerlo muy cerradito, ¿vale? Si le ponemos un 50 milímetros va a hacerlo así el haz de luz, ¿vale? Entonces eso realmente ayuda a que rellene un poco más la escena y que los laterales estén un poquito más iluminados, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues lo siguiente es seleccionar, en este caso, la compensación que queremos del flash, ¿vale? Realmente lo que podemos hacer aquí en el modo de TTL, ¿vale? Es seleccionar si queremos en más 0,3, más menos 0,3 o incluso en el 0 o incluso en el más 2, ¿vale? Bueno, tenemos hasta más 3. En este caso, yo la configuración que estaba utilizando en Sony y, bueno, para vosotros que, pues, algunos tendréis Sony, otros tendréis Nikon, otros tendréis Canon. Bueno, pues cada cámara, con cada tipo de cámara, con cada marca, requiere un estudio de una configuración. ¿Por qué? Pues porque en esa boda no iba solo, iba con un compañero con el mismo flash. Hicimos la prueba de poner las dos cámaras, él tiene una 850, yo la 7.4 en este caso, y pusimos los dos flashes en TTL iguales de potencia, ¿vale? En el TTL, y a él con un menos 0,3 le da la exposición que él quiere, la exposición correcta, muy parecida a la mía, pero sin embargo yo tengo que poner una exposición de más 2, ¿vale? Esto realmente no es ningún problema, simplemente tendremos que ver cuál es la configuración que nosotros queramos. Yo en mi caso, ya os digo, tengo un más 2 puesto, mi compañero en su caso tenía un menos 0,7, menos 0,3 según la escena, ¿vale? Quizás, bueno, pues obviamente depende de la calibración con cada cámara y con cada marca, pero a mí me funciona esta y sinceramente estoy contento, sí. Estoy contento con el TTL, sí que es verdad que en algunos momentos hay fallos, no es algo que pues sea como el manual, que tú disparas y sabes lo que estás haciendo y más o menos tienes en la cabeza la distancia a la que tienes que estar de tu sujeto, pero sí que es verdad que para ciertas situaciones en las que, por ejemplo, estábamos haciendo la entrada de los novios en el banquete, por ejemplo, muchas veces, o si no la mayoría, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues los novios van a estar moviéndose y los novios no tienen que estar pendientes de quién está delante o quién no está delante. Los novios van a hacer y deshacer a su gusto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces están más cerca y a veces están más lejos. Cuando están a la distancia óptima de nuestra configuración de cámara, es perfecto, es manual. Pero cuando estamos que se acercan, que se alejan, que se acercan, que se alejan, realmente ahí es cuando el TTL, por así decirlo, brilla. Yo, ya os digo, me he sentido más o menos cómodo, sí que es verdad que estaba estresado y estaba pendiente de revisar las fotografías en todo momento, pues si en algún momento no funcionaba como yo tenía en mente, cambiar pues, directamente, hacer el switch así a manual, ya lo tenía configurado para hacer las fotos a mi gusto, pero bueno, en ningún momento tuve que tirar de esto, sí que es verdad que tuve que revisar y es lo que hay. Bueno, pues yo no me siento cómodo con este sistema todavía, pero la verdad que pues yo creo que es un gran avance, ¿no? Una cosa de las que, bueno, estuve probando también en la boda y que no funciona correctamente es la funcionalidad de la alta velocidad de sincro con el TTL del flash, ¿vale? Realmente no da la recarga y para mi punto de vista no lo mide correctamente. Entonces, bueno, pues sinceramente no creo que pueda utilizar la alta velocidad de sincro con las ráfagas y más con el TTL. ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, realmente tendremos, cuando vayamos a disparar en alta velocidad de sincro, tendremos que poner el flash en modo manual y calcular, bueno, pues cómo queremos nuestra luz y poco más. O sea, realmente eh, es una opción que tenemos, pero que sepáis que, bueno, pues la tenéis que utilizar pues, en modo manual, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar, realmente algo que sí me ha sorprendido mucho pues es muy agradable encontrarse con material con el que es fácil de trabajar, es la rapidez de recarga del propio flash que sinceramente estoy encantado. O sea, fijaos, o sea, estoy pulsando al máximo todo el rato, pum, 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 pum,
y no falla casi. O sea, realmente el flash recarga muy bien, el flash va muy bien, entonces mi consejo, si podéis y tenéis acceso a pues, lo que cuesta este flash, no dudéis en pillarlo porque bueno, pues realmente es algo de agradecer que haya una herramienta tan completa y que para los que tengáis miedo a disparar en manual el TTL ya he visto que funciona bastante bien, tendré que adaptarlo, tendré que adaptarme a trabajar con este automatismo y olvidarme un poco, ¿no?, de trabajar en manual, pero que sepáis que bueno, pues es una herramienta muy nice, es una herramienta muy correcta y obviamente a mí Godox no me está pagando para hacer esto, o sea, realmente con el Nikon yo podría estar trabajando perfectamente igual que lo hacía hasta ahora, pero que sepáis que este flash funciona muy bien, que bueno, pues se agradece obviamente tener esa herramienta que nos facilita nuestro trabajo y que, bueno, pues si os ha gustado le des a like, que os suscribáis y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.